Bueno, ahora vamos a continuar, igual en esta cápsula, como mencionamos, sobre la importancia de la argumentación jurídica, rápido, para continuar con los sistemas de oralidad en el sistema moderno. Y vamos a decir, o vamos a continuar con la teoría del caso. La teoría del caso debe estar perfectamente delineada en sus aspectos jurídicos, fácticos y probatorios, y en términos ideales, tener preparada e interiorizada una sola teoría del caso, lo cual no indica que el litigante previsivo pueda ensamblar una teoría del caso alternativa, previniendo deficiencias probatorias propias o de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual la argumentación jurídica se constituye en una magnífica herramienta con la que pueda mejorar su discurso, ya que este va a ser el primer contacto que va a tener con el juez de conocimiento, y es decir, que la teoría del caso, además de los elementos que posee, requiere de unos presupuestos lógicos, técnicos, creíbles y lo suficientemente sustentables desde el punto de vista fáctico y probatorio. También la declaración inicial, el litigante debe estar preparado el esquema escrito mental de cómo planteará su caso en la declaración inicial. Y esto es tener claro por lo menos qué enfoque fáctico lo guía, y es decir, cómo planearía los hechos, cómo pretende probar ese enfoque fáctico y finalmente cuáles son las consecuencias jurídicas de dicho enfoque. A lo anterior, habría que agregarle que este esquema debe ser lo suficientemente flexible para variar de acuerdo a cómo la Fiscalía General de la Nación plantee su propio caso, que muy seguramente coincidirá con lo planteado en la acusación. Sin embargo, no hay que sustraerse de la posibilidad de una variación sorpresiva o estratégica por parte del acusador, lo que exige al defensor presentar una alternativa que le permita, a través de los parámetros lógicos de la argumentación, una mejor explicación jurídica probatoria de los hechos objeto de la investigación. También los interrogatorios, como labor previa al juicio, se hace imprescindible tener previstos los temas que se obtendrán por vía del examen directo de los testigos de cargo y de descargo, dependiendo del rol de las partes. Es por lo que hoy, en el nuevo debate probatorio, las partes deben preparar a sus testigos para los interrogatorios, tanto en los temas o subtemas en que estos tengan debilidades o posean fortalezas, lo que implica un conocimiento previo de la personalidad, de sus aptitudes, capacidad, competencias orales, seguridad y demás elementos que se necesitan para mejorar el discurso del testigo, porque deberá acreditar el conocimiento sobre el caso fáctico y los hechos, porque estos serán transmitidos al juez a través de su discurso o narración. Y esto le va a servir a las respectivas teorías del caso a cada una de las partes. También la importancia del interrogatorio radica en la credibilidad del testigo y del testimonio, y es por lo que la preparación previa en el mismo por parte de los sujetos procesales a través de una buena argumentación es factor clave para el convencimiento del juez. Y con esto, pues podríamos dejar mientras aquí sobre la importancia de la argumentación. Tan solo algunos ejemplos por qué es tan importante la argumentación. Y vamos a pasar ahora sobre los sistemas de oralidad en el sistema moderno. Y realmente vamos a hablar un poco de lo que hemos estado recordando, repitiendo a lo largo de la materia, pero vamos a empezar diciendo que la oralidad implica la realización de los principales actos del proceso a través de la palabra viva, y con independencia de que su contenido pueda ser recogido en actas escritas, grabaciones o filmaciones, a partir de la constatación de que este método es el único que permite asegurar el conjunto de actos que constituyen la base para que el juicio se realice de manera pública, concentrada, con la presencia permanente de todas las partes. Se pretende cambiar fundamentalmente la forma en que los jueces conocen los asuntos para su resolución, pasando del sistema de la lectura de expedientes a uno en que la percepción tanto de las pruebas como del debate de todas las partes se realice en forma oral y directa en el juicio. Pero para que esto sea posible es necesario juntar a las partes y al tribunal en un mismo local o espacio físico,
y esto es la sala de audiencia, y hacerlos partícipes simultáneos de los actos. De allí que esa cercanía, que es simultánea, no es otra cosa que la inmediación que hemos estado hablando también, y sea un correlato de la oralidad. El hecho de que el debate penal se desarrolle en forma oral determina la condición de existencia de la inmediación en esta fase procesal, tanto en la apreciación de la prueba como las posiciones de las partes en el proceso. Y como digo, como repito y habíamos repetido, no solo ya en materia penal, también en otras materias sirve igual esta oralidad y estos principios que hemos estado hablando. La ventaja de la oralidad sobre la escritura en esta etapa del proceso consiste en la posibilidad de apreciar los testimonios de viva voz de sus emisores, sin que entre dicho emisor y los receptores, que son todos los asistentes al juicio oral, medie intérprete alguno y que pueda desvirtuar el contenido o la intención de la declaración. Ningún procedimiento escrito puede brindar emotividad ni tampoco es capaz de lograr que el juez, las partes y el público perciban por igual y al mismo tiempo el contenido de los actos procesales cumplidos. En la doctrina suele ser frecuente entender que estamos ante un proceso oral cuando existe un predominio de la palabra hablada como medio de expresión y si bien puede atenuarse por el uso de escritos, de alegaciones y de documentación, por lo que debemos analizar la concreta regulación de cada procedimiento para advertir la vigencia del principio de oralidad y especialmente la existencia de audiencias en las que exista un contacto directo del juez con las partes, tanto para debatir oralmente cuestiones jurídicas o fácticas o como para apreciar directamente los elementos sobre los que deberá fundamentar su sentencia. Los principios de oralidad y escritura no son posibles en toda su plenitud y que ambos principios tienen sus ventajas e inconvenientes, por lo que dependiendo del concreto acto procesal del que se trate, será preferible la oralidad o la escritura. La reflexión precedente nos lleva a examinar cuáles son los alcances a considerar y para determinar la aplicación del método de ponderación ante la colisión del principio de oralidad y el principio de escritura frente al desarrollo del proceso constitucional específicamente, el proceso de amparo, pues es el objetivo que es el avisoramiento del nuevo horizonte de una sociedad cuya realidad política, económica y cultural avanza hacia estadios y concepciones acordes con la dinámica del naciente Homo universales. La oralidad es un principio mandatario que debe cumplirse y no puede conceptualizarse como una simple regla o trámite que pueda ser cambiado, ya que la finalidad constitucional es que los procesos en todas las materias se susciten oralmente, a fin de alcanzar el valor de una justicia oportuna y plena. Y en definitiva, la oralidad se estatuye en un principio con un triple carácter: facilitador de las actuaciones procesales, integrador de los otros principios procesales y optimizador de los postulados del sistema procesal garantista, y estos que se correlacionan y reflejan en las audiencias públicas orales y contradictorias. También el debido proceso está regulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que este contempla de manera clara y expresa la aplicabilidad de este derecho en materias civiles. Al respecto, el citado numeral nos dice, el artículo 8, garantías judiciales: toda persona tiene derecho a ser oída y toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 8 de la Convención Americana consagra bajo la denominación de garantías judiciales uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye todo el sistema de protección de los derechos humanos, cuyos límites al abuso del poder estatal representan la garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, el derecho al debido proceso legal. Y en rigor,
de verdad, más que un pilar del sistema de protección de los derechos humanos, parece más acertado afirmar que el artículo 8 de la Convención Americana contiene un conjunto de pilares que sostienen la tutela de los demás derechos de las personas. Y estos son, entre otros, y sin perjuicio de las particularidades de su ámbito de aplicación y de la extensión que le ha dado a cada uno la jurisprudencia nacional e internacional, las garantías de acceso a la jurisdicción, intervención de juez natural, independiente e imparcial, presunción de inocencia, igualdad de las partes y equidad de los procedimientos, así como inviolabilidad de la defensa en juicio y decisión justa conforme a derecho y dictada dentro de un plazo razonable. También se establecen los juicios orales públicos y continuos para propiciar su transparencia, equidad e imparcialidad, con excepción de la publicidad, tratándose en juicios o de juicios en los que un adolescente se encuentra en conflicto con la ley penal. El nuevo sistema permite al acusado enfrentar el proceso penal en libertad, salvo en los casos y excepciones previstos en la ley. Se promueve con mayor énfasis la implementación de los medios alternos o alternativos de justicia, como son la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa, siempre que se garantice la reparación del daño y la víctima podrá participar directamente en juicio para hacer valer sus derechos e impugnar resoluciones. Finalmente, conforme al artículo cuarto transitorio del propio decreto de reforma, se prevé un régimen de transición y coexistencia entre el sistema tradicional y el nuevo sistema, en virtud de que posteriormente a la entrada en vigor del nuevo modelo, se seguirán tramitando los asuntos bajo el sistema anterior hasta que éste se extinga. Por lo tanto, el nuevo sistema inicia con carga cero, pero sosteniendo el sistema anterior, y esto históricamente hablando también. Ahora podemos decir el derecho sobre el derecho a un proceso justo. Podemos decir que con justicia por un tribunal independiente e imparcial, este derecho está descrito en la parte medular del artículo 14 y del artículo 8 de la Convención Americana como el derecho de la persona a ser oída con las debidas garantías, como lo hemos mencionado y como se indicó. Esta cláusula ha servido para incorporar al primer párrafo del artículo 14 y al primer párrafo del artículo octavo algunos de los elementos del debido proceso penal o el derecho a la defensa enumerados en los párrafos tercero y segundo de los mismos artículos, haciéndolos así aplicables a procesos de otra índole, y pero el contenido del concepto de ser oída con las debidas garantías no se limita a eso. Tiene además un sentido que trasciende la suma de las garantías específicas, como lo hemos mencionado anteriormente, y el cual requiere que el proceso en su totalidad sea, como indica con más claridad la versión en español de la Declaración Universal, justo y equitativo. Con cierta frecuencia, la jurisprudencia en lengua española utiliza el término imparcial como sinónimo de justo o con las debidas garantías. Tal uso se presta a confusión, dado que la imparcialidad del tribunal es un requisito distinto establecido expresamente por la normativa o la normatividad internacional, y la expresión de negación de justicia utilizada en algunas decisiones capta mejor la esencia de este concepto. Y ahora, pues ya recapitulando, ahorita esta última parte del sistema de oralidad ya se está implementando y ya se está haciendo, ya lo estamos, lo estamos viviendo. Hemos visto un parte de cómo es el proceso de oralidad y también sus antecedentes, historia y cómo ya se está implementando, así como la argumentación, la importancia para ahora en estos juicios orales. Y con esto terminaríamos la materia y sería todo de esta cápsula y también pues, de la materia que hemos estado llevando en estas cápsulas.